Listo. Arrancamos. Le damos la bienvenida a nuestro maravilloso profesor Carlos Zavala. Perfecto. Bueno, un gran saludo. Esta es nuestra primera clase de 100% comunicación. ¿Por qué es importante este módulo? Porque lo que nosotros pretendemos hacer en un futuro es producir contenido. Y el contenido, sea audio, sea video o sea fotografía, imagen, requiere conocer inicialmente, que es el trabajo de hoy, qué es la comunicación, cómo funciona, para poder luego implementarla en cada una de las áreas con las que vayamos a trabajar. Yo los invito para empezar a conocer algo de la comunicación a ver el siguiente fragmento de una película de Disney llamada Planeta 51. En esa película, y en ese fragmento en particular, vamos a encontrarnos como dos personas o dos seres vivos, básicamente, que hablan el mismo idioma, no logran entenderse por un problema de conceptos, de visiones encontradas y quizás no encontradas. Adelante, video. Nira, tienes que escoger. ¿Me eliges a mí o a Glar? ¡Ay, Lem! No hay ninguna duda. Te elijo a ti, claro. ¿Eh? ¿Ah? Respondan, 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 respondan. Llamó a la línea alienígena. Sí, hola, encontré al alien. Están aquí. Y ningún arma puede detenerlos. ¿Esto es una broma? Hola. Sí, hola, encontré al alien. Si detectó una flota alienígena, marque 1. Para chupacabras, marque 2. ¡Sí respiro! ¡Sí respiro! ¿Hablas mi lenguaje? Es increíble. Hablas mi lenguaje. Sí, eso fue lo que dije. Tú dijiste. Eso fue lo que dije. Dime algo más. ¿Cómo qué? ¿Cómo? ¿Qué? Ay, se van a morir en el Kennedy. Soy el capitán Charles T. Baker, astronauta. 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 Lem. Lem. ¿O tu nombre es Lem? ¿O estás bromeando conmigo? Houston, tenemos un problemín. ¿Pero qué quieres? Gracias por preguntar. Descafeinado, 2 de azúcar. ¿O tienen frappuccinos? Y también galletitas, gracias. No, me refiero a que si quieres conquistar nuestro mundo y desayunar nuestros cerebros. Oye, un segundo. ¿Qué clase de planeta enfermo es este? Para empezar, se supone que no estaba habitado, ¿ok?
Y no lleno de monitos verdes bailando canciones viejas. Mi misión era plantar la bandera, darle a una pelota de golf y volver para salir en la tele. Iba a ser famoso. ¿Qué? Estás hablando a alguien. Oye, no soy el alien aquí. Tú eres. ¿Yo? Tú eres. No, tú eres. Tú eres. Tú estás en mi planeta. Alienígena, ¿verdad? Hello. Hola. No, hola. Hello. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y? ¿Ah? ¿Y? Empecemos de nuevo. Escucha, hay un módulo de mando en órbita ahora gastando combustible y tiene que partir en 74 horas. Y si no la abordo antes, volverá a la Tierra sin mí. ¿Capichi? Tengo que volver a mi nave y volver al espacio. ¿Quieres ayudarme? ¿Me pides que te lleve a tu platillo volador? No, si llegan a atraparme, no sé qué van a hacerme. Y perdería todo. Mi vida ya era casi perfecta. Ay, chico, eres un chico, ¿no? Bueno, no eres un Yoda de 800 años, ¿o sí? Ya, olvídalo. Tú eres mi única esperanza. Pero supongo que podrías dejarme aquí tirado. Mi esposa mantendrá a los niños. 11. Tenemos 11 hijos. Siempre con hambre. Sí, pero oye, sobrevivirán sin su padre. Lo importante es que no te metas en ningún problema. Línea alienígena, ¿cuál fue su avistamiento? Hola, ¿está ahí? Hola, ¿hay alguien? Fíjense, acabamos de ver la expresión más típica de dos seres enfrentados por los prejuicios, antivalores y muchos ruidos en el proceso de la comunicación, que aún hablando el mismo idioma eran incapaces de entenderse. Bueno, de eso se trata justamente la conversación que vamos a sostener a partir de este momento. ¿Qué es la comunicación? La comunicación, ante todo, es en la vida. Ante todo, es en la vida. La comunicación tiene, fíjense qué importante, es la interrelación. La comunicación es la interrelación de uno para con los otros. Es el intercambio. Así como hay una interrelación, también hay un intercambio. Yo te doy, tú me das. Es el compartir, es el encontrarnos juntos para compartir, para poder construir juntos. Por lo tanto, si vamos a construir juntos, nos vamos a complementar. Y esa complementación nos va a llevar aquí a la supervivencia individual. En contraparte, la vida nos habla de la permanencia de la especie. Sin comunicación es imposible que una especie sobreviva, sea permanente. La nuestra ha durado bastante. Ya tenemos 25, 26 siglos dando guerra en este planeta. Bueno, hay otras especies que igualmente han estado viviendo y nosotros las hemos estado eliminando. Otra cosa que nos lleva a la comunicación es a la construcción global, grupal. Todos juntos podemos construir. Si nos comunicamos, podemos trabajar juntos. Y fíjense que eso es importante. Por ejemplo, entre los mitos que hay en la Biblia, se habla de la Torre de Babel. ¿Qué es la Torre de Babel? Es una construcción gigantesca, altísima, para tratar de llegar a Dios. Y cuando se había elevado demasiado, viene la hecatombe. Y lo que todo el mundo conversaba y hablaba y se entendía, a partir de ese momento, cada piso hablaba un idioma distinto. No lograban comprenderse. Allí se habla de que ese es el origen de los idiomas. Realmente es el origen de la incomunicación. Finalmente está ese intercambio necesario para poder evolucionar. Visto esto, nos preguntamos, ¿qué es la comunicación? ¿Es un fenómeno estrictamente humano? No, la comunicación no es un fenómeno estrictamente humano. La naturaleza
toda la naturaleza, eso que llaman la Pachamama, Gaia, es un sistema complejo que se intercomunica para poder sobrevivir. Es decir, todo el planeta está en una vida constante que se va encontrando, se va desencontrando en un proceso de comunicación constante. Igualmente, eso es lo grande, lo macro, pero también tenemos un microuniverso. Nosotros podríamos, si pusiéramos un microscopio gigantesco, pudiéramos entrar en nuestra carne, pudiéramos empezar a ver todo lo que está sucediendo dentro de nosotros. Pero igualito que sucede dentro de nosotros, sucede en todo nuestro alrededor. Incluso sucede aquí en el espacio, que pensamos que está vacío y no, hay vida fluyendo, microorganismos que se van intercomunicando para poder funcionar. Luego viene esa comunicación humana entre iguales, esa comunicación entre seres iguales. La naturaleza igual. Entre los pájaros hay una comunicación, entre los mamíferos de tierra hay comunicación, entre las aves, entre los peces, en todas partes hay comunicación. Finalmente está la comunicación interespecie. Me imagino que algunos de ustedes tendrán en su casa un gato, un perro, o dos gatos, una pecera, y entre los seres humanos y esos otros personajes también hay comunicación. O sea, nosotros nos entendemos perfectamente con nuestros perros. Encantado de la vida. El que tenga un perro sabe que el perro sabe cuando uno está triste, cuando uno está contento, uno sabe cuando él está sufriendo, cuando le pasa algo. Entonces va surgiendo esa interrelación. Y esa relación interespecie también es comunicación. Entonces llegamos al concepto. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es el intercambio de información entre dos o más seres vivos. Escúchenme bien, entre dos o más seres vivos que comparten ¿qué? Memorias, vivencias y una forma de expresión común. Hubo un director de polígrafo. ¿Saben lo que es el polígrafo? Esa maquinita que le ponen a las personas para saber si dicen la verdad o mentira. Él trabajaba para el FBI y era el director del polígrafo. Y él un día, por puro error, colocó los sensores, los cables que le ponen a la gente, lo colocó sobre unas plantas que estaban allí en su escritorio y de repente se dio cuenta que las plantas reaccionaban ante los estímulos externos. Y comenzó a hacer una serie de experiencias. Y una de las experiencias más interesantes fue que agarró a muchas plantas y las metió en un cuarto oscuro y luego le dijo a uno de sus trabajadores, de sus empleados, le dijo, entre en el cuarto, está oscuro y la planta que está en todo el centro, rómpala en pedazos, destrúyala con odio, rómpala, mátela. El muchacho entró, la desbarató y salió. Luego él encendió las luces y fue haciendo que pasara cada uno de los trabajadores del laboratorio por esa sala. Cuando entró el asesino de las plantas, los polígrafos se dispararon. ¡Guau, guau! Las plantas estaban aterrorizadas, estaban gritando porque estaba el asesino de su compañera. A partir de allí, el hombre desarrolló una serie de estudios para entender los procesos de comunicación en otras especies. Entonces, ya sabemos, en resumen, la comunicación es el intercambio de información entre dos o más seres vivos que comparten memoria, vivencia y formas de expresión común, que las hacen comunes. Por lo tanto, la comunicación puede ser vista desde el número de seres humanos que están involucrados en el proceso. Puede ser interna, si nosotros estamos conversando con nosotros mismos. Puede ser, todos hablamos con nosotros mismos, cuando estamos solos, en el baño,
vamos por las calles, hay mucha gente que parece que está hablando sola, pero realmente está hablando por teléfono. Pero eso es otra cosa, eso es una comunicación interpersonal, pero hay personas que van manoteando y no tienen ningún teléfono colocado, eso está hablando consigo mismo. Uno pensará, no, ese está loco, no, normalmente todos estamos un poco locos y todos conversando con nosotros. Luego viene la interpersonal, y la interpersonal es esa comunicación que establecemos con el otro, con los compañeros, incluso esta que estamos sosteniendo en este momento, que aparentemente es un monólogo de mi parte, pero yo sé que ustedes de este lado me están captando y cuando se dé la oportunidad van a preguntar cosas y podremos establecer esa comunicación. Luego viene la comunicación grupal, esa comunicación por la que agarramos a muchísima gente, le mandamos un mensaje, la persona nos capta. Por ejemplo, un cantante en un gran escenario tiene cientos de miles de personas mirando, viendo allí y reaccionando a lo que él está haciendo, la expresión que está haciendo. Esa es comunicación. Y finalmente tenemos la comunicación que en estos siglo XXI es la más extendida, que es la comunicación intermediada. ¿Qué es la comunicación intermediada? Es aquella por la cual equipos como estos con los que estamos trabajando nos permiten llegar a públicos que no están presentes físicamente, sino distantes, y sin embargo podemos conversar, compartir e irnos entendiendo. Si la comunicación la vemos por el tiempo de respuesta, tenemos una comunicación sincrónica, si es instantánea, o una comunicación asincrónica. Por ejemplo, yo que soy de una generación ya bastante mayor, les puedo decir que yo sufro mucho con la comunicación asincrónica de los teléfonos por el WhatsApp, por ejemplo, o los mensajes de texto. ¿Por qué? Porque yo me quedo esperando que la persona me responda y esa comunicación normalmente no tiene respuestas inmediatas. Es muy raro encontrarse a un Carlos que le responde a uno casi de inmediato. Normalmente la gente no le responde a uno. Te pasa media hora, una hora y a veces 2 días antes que le respondan a uno. Y esa comunicación se llama asincrónica. Finalmente tenemos otro tipo de comunicación, aquella que trabajamos o dividimos o clasificamos de acuerdo al tipo de discurso. Puede ser una comunicación informativa si lo que vamos a transmitir es información de datos y hechos concretos, informativa. Si vamos a explicar o a dar elementos novedosos, eso es informativo. Formativa, esta que estamos teniendo en este momento, que es una comunicación donde yo les estoy dando una serie de datos, hechos y situaciones que están empezando a enriquecer y a profundizar en un tema que a ustedes les interesa. Y es de manera controlada, es decir, es una información dosificada que tiene objetivos específicos y procedimientos para lograr esos objetivos muy concretos. Luego está la información analítica, que es aquella donde una persona con un conocimiento más profundo de un tema le explica al grupo todos los elementos novedosos e interesantes desde su perspectiva. Luego tenemos la persuasiva, que es aquel discurso por el cual se pretende lograr convencer al otro para que haga algo. Por ejemplo, una cuña, una publicidad es una comunicación persuasiva. Está insistiendo para venderle a uno un servicio o un producto. Y finalmente está el discurso manipulatorio,
que es el que se va moviendo para tratar de convencer al otro de una idea y lograr que haga algo que, aunque no le interese hacerlo, lo va a hacer por igual. Ok. Nosotros vimos en el capitulito, el pedacito de película que les pusimos al principio, vimos que había dos elementos, un emisor y un perceptor. El emisor, el piloto de la NASA, y el emisor y el perceptor, el hombrecito verde del planeta 51. Ellos se iban intercambiando de posición. A ratos uno era el emisor y el otro era el perceptor. Quien transmite la información, quien habla, quien se expresa, quien canta, quien baila, es el emisor. Y los que lo estamos escuchando, viendo, mirando, sintiendo, somos los perceptores. Antes se llamaban receptores, pero un receptor es un aparato, es como un aparato de radio. Es como un cubo de basura. Uno le echa un pote de pintura blanca y se queda blanco. Nosotros no, los seres humanos y la mayoría de los seres vivos son perceptores, porque reciben la información y no solamente actúan, también pueden dejar de actuar. Deciden y lo perciben el mensaje a través de sus 5 sentidos. En el medio está el canal, que es el que lleva el discurso o el mensaje de un punto al otro. Ese mensaje en este momento es la palabra y esta imagen. Ustedes me están mirando desde este lado y el medio es ese aparatito que tengo enfrente, una camarita y un micrófono, es el que está llevando, es el medio canal. Y el mensaje es lo que yo estoy diciendo. Cada uno de estos elementos tiene una función dentro del proceso del mensaje y del discurso. El emisor va a hacer, ¿qué va a hacer el emisor al inicio? Yo se lo voy a poner fácil. Supongamos que ustedes quieren hacer una fotografía y tienen que pensar en quién va a recibir la fotografía, para quién va a ir. Entonces, lo primero que hacemos es pensar qué habla, qué dice, cómo habla la persona que va a recibir el discurso, aquella fotografía. Fíjense, si nosotros vamos a trabajar con un grupo de aborígenes Yanomamis, ellos no van a tener la misma percepción de una imagen fotográfica como la tendría una persona de la ciudad capital. Es imposible. Son dos percepciones porque son dos aprendizajes diferentes. Es decir, manejan lenguajes diferentes. Si seguramente nosotros trabajamos fotografía ambiental y trabajamos con fotos de animales, plantas, los aborígenes Yanomami lo van a entender mucho más rápido que si le presentamos un aparato tecnológico, una fotografía de un aparato tecnológico al cual ellos jamás en su vida han visto. Eso nos lleva a evaluar al emisor, le lleva a evaluar la historia, la situación geográfica y la cultura, o sea, es decir, todo el conocimiento de nuestro perceptor para poder fabricarle un mensaje acorde con sus intereses, que le pueda llegar sin tener nada que lo moleste ni lo estorbe. Y después que ha hecho todo eso, entonces sí prepara este emisor, prepara su mensaje y lo lanza a través del canal. Por su parte, el perceptor va a desconstruir, cuando le llegue el mensaje, lo va a desconstruir. ¿Qué significa eso? Lo va a desarmar. ¿Cómo lo va a desarmar? El proceso es el siguiente. Primero lo va a captar a través de todos sus sentidos.
Después, inmediatamente lo va a comparar ¿con qué? Con su experiencia, con lo que ya él ha vivido o se ha informado o está preparado por su historia de vida con relación a ese mensaje. En tercer lugar, va a establecer las prioridades, si es importante o no para él lo que dice el mensaje, y finalmente va a dar una respuesta. Hay ejemplos, muchísimos ejemplos que se pueden dar al respecto. Por ejemplo, uno va a un restaurante y ve a una, en el caso de un hombre o una chica bonita, uno se le acerca y le dice con suavidad: esto que usted, señorita, ¿usted aceptaría un café? ¿Qué hará la señorita? Fíjense, el mensaje fue dado: ¿usted aceptará un café? Tono suave, tranquilidad. La muchacha lo piensa y lo primero que se voltea y dice: ¿qué querrá este viejo verde? Créanme, es lo primero que va a hacer. De experiencia, todo hombre mayor que se le acerca y le habla con suavidad, algo quiere. Y ese algo quiere ya establece su primera prioridad para aceptar o no el discurso. Acto seguido lo va a comparar con su experiencia y va a decir: bueno, sí, pero no todos son viejos verdes, hay algunos que son hasta interesantes. Pero yo querré un café, me acabo de tomar uno, querré otro. Tengo tiempo para tomarme otro café con este señor que no conozco. Me interesaría poder establecer una relación de amistad con él. Fíjense todos los elementos que está priorizando. Finalmente toma una decisión. Y la decisión puede ser: ¿cómo no? Vamos a tomarnos un café juntos. O podría ser: en otro momento. Hoy no será posible. Dos respuestas posibles. Dos respuestas posibles. ¿Cuánto tiempo se llevó eso en la cabeza de esa muchacha? Nanosegundos. Porque nuestro cerebro trabaja muy rápido, hace todas estas evaluaciones y de inmediato pasa a evaluar, medir y pesar. Y eso nos pasa siempre. Por eso nos pasa cuando vemos una cuña, nos pasa cuando estamos viendo una película, nos pasa cuando estamos escuchando una pieza musical, nos pasa siempre. Cuando nos montamos en el metro o nos juntamos o vamos en nuestro carro manejando. Si el vecino pasa un motorizado por un lado, nosotros lo percibimos con el rabo del ojo y decimos que hay que tener cuidado porque este loco se nos puede atravesar allá adelante y me lo puede dar. Fíjense, todo eso lo vamos evaluando. Son centenares, cientos, incluso miles de elementos que se van conformando a lo largo de nuestro día, en nuestro análisis, en nuestras percepciones para poder establecer puntos de comunicación. En medio de eso tenemos una cosa que llamamos los ruidos de la comunicación. ¿Qué es un ruido de la comunicación? Son los elementos que vienen a perturbar el proceso de comunicación. El primer ruido es un ruido técnico, que son cuando los equipos no funcionan correctamente. Por ejemplo, si yo levanto la mano y golpeo el micrófono, produzco un ruido técnico, un sonido que molestaría el proceso de comunicación y se rompería este lazo que tenemos en este momento. Un ruido situacional, cuando es un proceso externo. Alguien entra acá en el espacio donde estamos trabajando, habla, y eso produciría un ruido externo, ajeno a este proceso de comunicación, pero que también interrumpiría nuestra conversación. Tendríamos un tercer tipo de ruido, el ruido del lenguaje. Normalmente hablamos del lenguaje dominguero, es decir, hay personas que hablan muy bonito, muy floreado, con mucha floripondia, pero son ruidos porque la otra persona no entiende de qué está hablando. Ya las palabras no son entendibles con facilidad y eso produciría
necesariamente un ruido sociocomunicacional. Luego tenemos los ruidos conceptuales, esos son peores. Y espero que no se ofendan cualquiera de los profesionales que tengan. Pero, por ejemplo, cuando uno entra en un consultorio médico con una tosecita, el médico le hace el examen y le termina diciendo, usted tiene, y cuando comienza a dar el nombre de las enfermedades, salimos pensando que nos vamos a morir al día siguiente. Y si a eso le agregamos la catajarra de medicamentos, pues mucho peor. Ya tendríamos más ruido en esa comunicación. Nos pasa con los abogados, que igualito nos hablan de unos en una terminología a veces matizada con latinazos y no entendemos nada y terminamos pagándole una fortuna por hacer una diligencia insignificante que bien podríamos hacer nosotros. Y finalmente, el peor de todos los ruidos de los prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? Es una valoración no comprobada. Hay prejuicios, son muy comunes, por ejemplo, los prejuicios raciales. Se dice, un blanco corriendo es atleta, un negro corriendo es ladrón. Un blanco combate es médico, un negro combate es chichero. Esos son prejuicios de valoración. Igual, las religiones nos traen muchos prejuicios. Pensamos, el que no piensa como yo, el que no adora al Dios que yo adoro, es ajeno y está condenado a la quinta paila del infierno, porque él no cree en el Dios verdadero. Y eso nos va a generar muchísimos problemas a lo largo de la vida. Por ejemplo, hay gente que cree que ser santero es ser un brujo. Y ser un brujo es alguien atroz con una nariz muy fea y que hace muchas maldades. Y resulta que la santería es una religión, como lo sería el catolicismo, o el protestantismo, o el hinduismo. Es una religión más. Es una forma de creencia. Y por cierto, en Venezuela tenemos 200 cultos diferentes registrados, es decir, 200 religiones registradas, a las cuales, al ser registradas en el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, dejan de pagar impuestos, porque se les exonera por ser una religión. Por eso es que hablan que es un negocio. Finalmente tenemos que después de todo este proceso comunicacional, nosotros vamos a dar una respuesta. Y la respuesta puede ser activa o pasiva. Puede ser al momento o puede ser postergada. Cuando hablamos de publicidad, por ejemplo, nosotros tenemos respuestas postergadas. Porque cuando estamos frente al aparato de televisión y estamos viendo una cuña de un detergente, no salimos corriendo a comprar el detergente. Pero si nos la deja bien bonita, plantada en la cabeza, el día que vayamos al supermercado decimos, mira, este es el detergente de palitos verdes y azules que estaban anunciando en televisión. Lo voy a llevar para que mi ropa quede más blanca y desperjudicada. Fíjense, eso es una respuesta postergada. Es igual, cuando estamos en una campaña electoral, también vamos a tener respuestas postergadas. Durante 3 meses nos hacen una campaña electoral y al final, el día de la votación, vamos y elegimos por este o por el otro. Eso es una respuesta postergada. Una respuesta activa y del momento. Alguien llega, se para adelante, nos recuerda a nuestra mamá y le damos un puñetazo. Eso es una respuesta al momento. Y finalmente, este capítulo de hoy lo cerramos con estas 3 imágenes. La primera, vemos una especie de caracol, un elixir, que abajo, en el fondo, hay un ser humano. Y ese discurso de esa imagen nos está diciendo que hay indecisión, hay angustia, hay soledad. ¿Ves? Son diferentes visiones, diferentes comprensiones de una misma imagen. La que está al lado todavía es más divertida. Tenemos
una imagen de sexo masculino hacia arriba, una imagen de sexo masculino hacia abajo. El total forma una unidad visual. Fíjense que aunque el círculo no está completo, hay una unidad visual. Está dividido en azul y rosado. Entonces, ¿qué podríamos pensar? ¿Qué podría decir esa imagen? Habla de la bisexualidad, hombre, mujer, los dos en uno. Habla de unión o habla de desencuentro por la ruptura del amor. Que se encuentran o se desencuentran, están juntos o no, o simplemente forman parte de lo mismo y es la bisexualidad. Fíjense, mismo elemento, diferentes percepciones. La última es una franela con un mensaje de un filósofo nihilista muy fuerte, que cuestionaba muchísimo al ser humano, que es Friedrich Nietzsche. Dice, el matrimonio acaba muchas locuras cortas con una larga estupidez. Es un discurso muy fuerte y la pregunta ¿es humor negro? ¿Es ironía o simple misantropía? Es decir, simple odio al ser humano. Con esto cerramos el capítulo de hoy y les dejo, que eso es importante, una guía. En la guía tenemos un sistema de evaluación. Pedimos 2 tareas. En función de esta conversación y de la lectura de esa guía que estamos dejando, pueden revisar el PDF, tienen una primera tarea, que es sobre una fotografía que desea hacer, no la ha hecho, la desea hacer, debe analizar a qué perceptor se la piensa enviar y explique en un escrito cuáles son las características socioculturales, etarias, es decir, de edad e históricas del público al que esté elegido. Piensa en una imagen fotográfica, piensa, no la haga, piensa y diga, bueno, yo se la voy a hacer esta imagen a un niño de 8 años. Entonces es una imagen para un niño de 8 años que vive en la ciudad y es clase media. Fíjense, hemos hecho todo un perfil etario, sociocultural, económico, para poder saber. Es diferente que le mandemos eso a ese niño. Y la podría leer igual un niño del campo que nunca ha salido de allá de Mucuchíes. No, son percepciones distintas. Un niño de ciudad, clase media, tiene una visión totalmente diferente, mucho más compleja en unas cosas y mucho menos profunda en otras. Y la segunda tarea sería, si usted fuera un influencer, estudie al público al cual usted le piensa dirigirse. Analice cuáles serían los ruidos que debería afrontar usted como emisor y cómo los resolvería para evitar que entorpecieran su discurso. Son 2 tareas de reflexión. Fíjense, no la van a encontrar en ningún libro. Simplemente tienen que ponerse a pensar duro para poder hacer estas 2 actuaciones, estas 2 tareas, estos 2 trabajitos. Simplemente es reflexionar. En una tienen que ponerse en los zapatos del perceptor y en la otra tiene que ser un influencer que debe tratar de, en su discurso, evitar la mayor cantidad de ruidos que puedan entorpecer la llegada de su expresión al otro. Bueno, cualquier cosa ya establecemos un mecanismo para que después de esto ustedes se enfrenten a su día, puedan tener algunas dudas, algunas angustia, algunas preocupaciones o algunos intereses. Vamos a abrir un canal por el cual vamos a comunicar de manera directa, sincrónica, para poder ir respondiendo cualquier duda y cualquier